Bienvenidos, esto es De Camino, programa 346. Nuestra vertiente 3 es la de primeros cristianos y nosotros seguimos con nuestra serie sobre las persecuciones. Hoy hablamos del tiempo del emperador Marco Aurelio. Sobre el emperador Marco Aurelio, hemos hablado ya antes en nuestra vertiente de historia de la filosofía. Efectivamente, este emperador se inscribe como un nombre muy importante en la escuela filosófica estoica, en el estoicismo. Los escritos de Marco Aurelio, muy particularmente sus meditaciones, hablan de una búsqueda de la virtud, hablan del gobierno de sí mismo antes de pretender gobernar a otros, y hablan de una actitud serena, razonable, sobria, incluso generosa y bondadosa. Todos estos aspectos del pensamiento de Marco Aurelio hacen que uno tenga que referirse a las persecuciones de los cristianos en época de Marco Aurelio con una cierta tristeza, pero sobre esto hay que hacer varias aclaraciones. Lo primero, recordemos que el Imperio Romano estaba dividido en provincias. Y estas distintas provincias, vamos a poner aquí por ejemplo provincia 1, provincia 2, provincia 3, estas distintas provincias eran auténticas regiones administrativas que tenían sus respectivos gobernadores. Esto quiere decir que no todo lo que sucedía durante el tiempo de un emperador tenía que ver directamente con las decisiones, con las determinaciones del emperador mismo, porque hasta un cierto punto estas provincias tenían también una autonomía y podían tomar sus decisiones. Podemos hacernos esta pregunta que en el fondo es repetida, es la misma que nos hemos hecho desde el comienzo de estos estudios, breves estudios sobre las persecuciones. ¿Qué motivos tenían estos emperadores o los gobernadores de estas provincias para atacar a los cristianos? En el caso de Trajano, que mencionábamos en nuestro programa anterior, nos damos cuenta que había un temor de la destrucción del orden social. Esa era la razón principal de la persecución. Los cristianos destruyen el orden social. Recordemos que ese orden social para ellos era un orden que estaba basado en la religión, porque la armonía con las fuerzas sobrenaturales, armonía que se supone que estaba garantizada por el culto público a los dioses, era la que traía y la que preservaba el orden mismo dentro de la sociedad. En ese sentido, para un hombre como Trajano, los cristianos eran una especie de fuerza subterránea que estaba poco a poco erosionando las bases del imperio. Es decir, la acusación en este caso es erosión de las bases, de los cimientos, yo creo que es más claro decir los cimientos, de los cimientos del imperio. Teniendo esto claro, preguntémonos lo mismo en el caso de Marco Aurelio. Marco Aurelio es un hombre razonable, es de hecho un filósofo, es un hombre con una gran capacidad de dominio sobre sí mismo, lo cual incluye dominio en términos de templanza, lo que atañe al placer, dominio en torno a la riqueza, en torno a la codicia, en torno al lujo. ¿Cómo una persona de estas características puede ser de alguna manera cómplice, si no impulsora de la persecución? Pues aquí viene el punto. Resulta que el tener gente
despreciada, resulta una especie de ventaja para algunas personas. Tratemos de exponerlo, es algo de lo que no hemos hablado antes. Vamos a imaginar que esta es la sociedad. Dentro de la sociedad hay distintos grupos. Si uno de estos grupos, vamos a suponer este por ejemplo, es despreciado, esto automáticamente lo coloca en condición de inferioridad frente a los otros grupos o clases sociales o castas o etnias. Es algo que se ha presentado muchas veces en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos ya habían adquirido una mala fama en tiempos de Trajano y por las persecuciones anteriores. Esa mala fama, por supuesto, tenía consecuencias, porque hacía de los cristianos gente despreciable. Pero desde el momento mismo en que ellos son gente despreciable, eso autoriza a este grupo, por ejemplo, para atacar a los cristianos, o a este grupo para atacar a los cristianos. ¿Y por qué eso resulta útil para este grupo o para este grupo? Pues porque si tú tienes ciudadanos de segunda categoría, ciudadanos sin derechos o ciudadanos con menos derechos, significa que puedes aprovecharte de ellos. Es algo ruin, es algo miserable, pero es algo que ha sucedido muchas veces. Piensa, por ejemplo, en lo que es tener ciudadanos, la expresión entonces es esta: ciudadanos de segunda categoría. Piensa en lo que sucedió al comienzo de la persecución de los nazis contra los judíos en Alemania. Si el judío pasa a ser un ciudadano de segunda categoría, entonces se puede maltratar al judío, insultar al judío, confiscarle los bienes al judío, faltar a un contrato con el judío, y como él es de segunda categoría, sus derechos son menores. Y si sus derechos son menores, su capacidad de defensa es menor. O sea, básicamente de lo que estamos hablando es de las ventajas miserables, repito, ventajas criminales, pero ventajas que trae el tener personas de segunda o de tercera o de última categoría en la sociedad. Entonces ahí tenemos ese ejemplo, el ejemplo de los judíos en tiempos de la Alemania nazi. Pero no hay que irse tan lejos. Pensemos en lo que era la condición de los esclavos en tiempos del mismo Imperio Romano. Los esclavos eran tratados, como dice tristemente Aristóteles, como herramientas con vida. Y eso significa que lo que se le haga al esclavo está permitido automáticamente, incluyendo el abuso físico, incluyendo la violación y, por supuesto, el aprovechamiento de su trabajo y el aprovechamiento de sus bienes si llegan a tenerlos. Entonces, nos damos cuenta que, aunque es algo, y lo repito, es la tercera vez, aunque es algo absolutamente miserable y despreciable, el tener gente de segunda categoría ofrece algunas ventajas. Es una gran ironía que algo como esto sucediera en tiempos del emperador Marco Aurelio, porque él, desde su óptica, desde su pensamiento, trató de mejorar la condición social, incluyendo la condición económica, de personas como los esclavos. Él buscó limitar de alguna forma el abuso que sucedía de modo ordinario, de modo muy frecuente contra los esclavos. Pero eso no impidió la terrible persecución sucedida en la ciudad de lo que en el Imperio Romano se llamaba Lugdunum
y que actualmente Lugdunum, y que actualmente corresponde a la ciudad de Lyon en Francia. Efectivamente, según cuenta un antiguo historiador llamado Eusebio, el famoso, de él también hemos hablado en esta misma serie de primeros cristianos. Se trata de Eusebio de Cesarea. Pues hacia el año 170 o una cosa parecida, un poco más, año 177, es decir, en pleno tiempo de gobierno de Marco Aurelio, cuando en el año 177 empezó a aplicarse este procedimiento a los cristianos. Es decir, cuando otros ciudadanos empezaron a maltratar y a aprovecharse de los cristianos, no hubo muchos que salieran en defensa de ellos. Porque, repito, ya desde tiempos de Domiciano y tiempos de Trajano, había esa especie de desprecio contra los cristianos. Entonces, básicamente, la persecución que se presenta en tiempos de Marco Aurelio es sobre todo esta persecución de Lyon en 177, una persecución que no sabemos hasta qué punto dependió de Marco Aurelio. Consta que el gobernador de Lyon le escribió al emperador y le dijo qué había que hacer con los cristianos. Y la respuesta de Marco Aurelio fue: pues si ellos no reniegan de su fe, pues hay que castigarlos. Es decir, la consigna de Marco Aurelio es: perdona solo a los que renieguen de su fe. O sea que en el fondo, Marco Aurelio sí estaba convencido de que los cristianos, lo mismo que Trajano había dicho, eran una especie de erosión para las bases del imperio. Y por eso, de algún modo, autoriza. Esa persecución fue bastante fuerte. Hay dudas sobre el alcance que tuvo. Incluso hay dudas si alcanzó al obispo de Lyon, que en aquel tiempo era San Ireneo. Es muy posible que San Ireneo, obispo de Lyon, haya muerto mártir precisamente por esta persecución que se extendió durante varios años. Hay otro aspecto que debemos comentar sobre el modo como Marco Aurelio tuvo que ver con la persecución a los cristianos. Un filósofo de cierto nombre, llamado Celso, filósofo según parece de la corriente epicureísta, corriente de la que hemos hablado en nuestra vertiente de Historia de la Filosofía, escribió una obra diciendo toda suerte de blasfemias y toda suerte de acusaciones contra los cristianos. La obra de Celso se llama Discurso verdadero, ese es el título que le pone, Discurso verdadero contra los cristianos. Esa obra de Celso, según parece, fue escrita por este filósofo animado, instigado, impulsado por el emperador Marco Aurelio. Y así surgió una especie de justificación adicional desde el punto de vista racional para atacar a los cristianos. En síntesis, si bien no contamos con un decreto específico, con documentos que muestren con un decreto específico que Marco Aurelio quería acabar con los cristianos, sí encontramos una especie de complicidad, sí encontramos una permisividad en los abusos contra los cristianos, particularmente en la persecución de Lyon, y encontramos el apoyo a esta argumentación, a este ataque de tipo racional filosófico que hizo tanto daño a tantos cristianos. Desde mi punto de vista, creo que la palabra que mejor corresponde a Marco Aurelio en cuanto a persecución de los cristianos es la palabra cómplice, pero la complicidad también hace mucho daño. De camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.